incansable. ¿Sabemos lo que es cansancio? Sabemos aquí todos los días lo que es cansancio cuando tenemos que salir. Bueno, ¿y qué es eso de incansable? Incansable. Tenemos todo el derecho a cansarnos físicamente y el Señor lo entiende. Y quiero decirles que hasta el Señor que le gusta, porque sabe que el cansancio físico es saludable, hecho dentro del marco apropiado que el Señor vino a él. Por eso la gente que quiere trabajar sin cansarse, y que cuando medio se cansa ya, pues es mejor que vuelvan al Génesis. Y vean que si queremos comer, toca comer con cansancio. Sí, con sacrificio, con esfuerzo. Muy bien. Una de forma de esa unión solo puede ser conservada mediante la oración ferviente y de esfuerzo incansable. Debemos resistir, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos vencer el yo. Mediante la gracia de Cristo, por el valor, la fe y la vigilancia, podemos ganar la victoria. Mi hermana Martica nos decía, y mi hermana Martica es muy espontánea en los diferentes aspectos, y eso nos pinta bien claro los cuadros. ¿Por qué me ofendo cuando me ofendo? ¿Por qué me ofendo? Si el yo está muerto, entonces tengo problemas con el yo cuando me ofendo. Tengo todavía problemas, indudablemente. ¿Por qué me deprimo? Pensamientos centrados en mí, ¿verdad? Pensamientos centrados. Por eso, y creo que todos saben, para la depresión, el mejor remedio es irse a hacer algo útil por otra persona. Tratar así contra la voluntad, ¿verdad? Contra los deseos y eso, ir a buscar qué le ayuda a alguien, a barrer aunque sea. A ver cómo sirve. Al comienzo de este año tuvimos un congreso en Argentina. Yo les conté de eso a ustedes. Ha sido entre las reuniones que recuerdo con mucho cariño por lo hermoso de la reunión, ese que tuvimos en San Juan, en la casa de unos hermanos bolivianos muy sencillos en los diferentes aspectos, en el campo, en condiciones bastante parecidas a como fueron nuestros primeros congresos aquí, el primero y el segundo, ¿sí? Ahí llegaron 90 personas y bueno, ahí tuvimos que arreglárnoslas como se pudo. Pero, qué cosa valiosa, la hermana, e indudablemente por la experiencia espiritual de esa familia, porque es una experiencia hermosa la de esa familia, y a la cabeza en motivación está la hermana. Una hermana en Bolivia le dicen cholitas. Hermana muy sencilla, contó cómo se enfermó ella al punto que casi no podía caminar. Y prácticamente ya no podía caminar cuando le llega la noticia que su hermana y su mamá estaban enfermas. Y ella se preocupó, dijo, me toca irme, y se fue así. Y no podía prácticamente caminar ya de los dolores y todo eso. Y así se fue a atender a la hermana y a la mamá. Y pues, ¿cómo será? Se mejoró ella y se mejoraron ellos. Se mejoraron las tres. Bueno, todos hemos escuchado, sin duda, con diferentes matices, pero historia de hombres. Un hombre que se estaba muriendo de frío bajo una tormenta de nieve, y sin duda ustedes no han vivido eso, yo tampoco lo he vivido, pero conocemos las historias. Cuando la persona está por morirse de frío, siente unas ganas de dormir y se siente como relajada y con unas ganas de dormir. Si se duerme, se quedó dormido. Así es de que el hombre de la historia estaba ya con esas ganas de dormir y deseoso
de dormir, no quería saber nada más. Y se iba a disponer a dormir cuando escuchó un quejido. Y se despertó dentro de su ser el deseo de ver qué pasaba y de ayudar al que se quejaba. Fue y encontró un anciano que también se estaba muriendo de frío, que estaba dando sin duda los últimos quejidos. Entonces empezó a trabajar por ese anciano, empezó a castigarlo, se lo cargó, resultado que salvaron a todos. Entonces, de ahí que salvando a otros, nos salvaremos a quienes, nosotros mismos. De modo que de esa manera, entonces nosotros podemos y debemos vencer el egoísmo, el orgullo, el centrarnos en nosotros, los pensamientos de centrarse, de sentirse subvalorado, de sentirse mártir. Uy, pero mire cómo me tratan. Mortal, ¿verdad? Es el mejor remedio, buscar a otros, buscar a otros. Muy bien. Ahora, leo aquí lo siguiente. Debemos escudriñar, bueno, estaba leyendo, voy a volver a la cita que estaba refiriendo. Una vez formada la unión con Cristo, solo puede ser conservada mediante la oración ferviente y un esfuerzo incansable. Debemos resistir, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos vencer el yo. Mediante la gracia de Cristo, por el valor y la fe y la vigilancia, podemos ganar la victoria. Y luego nos sigue diciendo lo siguiente, y voy a leer de Testimonios, tomo 5, las páginas 332, y aquí hay un punto muy, muy importante también. Debemos escudriñar las Escrituras con corazones humildes, temblando ante la palabra del Señor, si no queremos ser engañados en ningún modo con respecto a nuestro verdadero carácter. Vuelvo a leer. Debemos escudriñar las Escrituras con corazones humildes, temblando ante la palabra del Señor, si no queremos ser engañados en ningún modo con respecto a nuestro verdadero carácter. ¿Cuántos recuerdan? Y por supuesto hablo con los dentistas. ¿Cuántos recuerdan el nombre de Jorge Butler o George Butler? ¿Algunos se acuerdan? Fue presidente de la Asociación General. ¿En qué tiempo? 1888. Fue el principal opositor al mensaje de la justificación por la fe. Ustedes recuerdan esa tragedia donde el presidente y el secretario de la Asociación General fueron los principales opositores al mensaje y que fueron los personajes que por su cargo, por su influencia, pues más humanamente hablando determinaron el rechazo del mensaje. Butler. La hermana White le escribió que debía arrepentirse, que debía corregirse. Y Butler decía, pero es que yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Cómo me voy a arrepentir de lo que otro está viendo? Pero que yo no es así. ¿Algunos recuerdan qué tuvo que ocurrir para que Butler se arrepintiera? Él tuvo que retirarse porque la esposa enfermó, de modo que requería atención, y él tuvo que, por 10 años, atender a su esposa enferma. Después de ser presidente de la Asociación General, retirarse a atender a su esposa enferma por 10 años. Finalmente, después de 12 años, ya llegó a ser una persona humilde. Y la hermana White dio testimonio de él, diciendo que ahora era una persona humilde. Ahora, ¿cuánto espera Dios? Y la hermana White durante 12 años, repito, estuvo insistiendo, hasta que al fin, después de 12 años, llegó a ser consciente de su verdadera condición.
Eso es lo que estamos leyendo en este párrafo, pero voy a leerlo otra vez. Debemos escudriñar las Escrituras con corazones humildes, temblando ante la palabra del Señor, si no queremos ser engañados en ningún modo con respecto a nuestro verdadero carácter. Pero debe haber un esfuerzo perseverante para vencer el egoísmo y la confianza en sí mismos. Debemos examinarnos minuciosamente para que no haya peligro de que nos engañemos a nosotros mismos. Examine diariamente el fundamento de su esperanza y vea si usted está verdaderamente en el amor de Cristo. Estudie el modelo, contemple a Jesús y sea como Él. Su paz mental, su esperanza de salvación dependen de vuestra lealtad a esta obra. Como cristianos somos menos minuciosos en examinarnos a nosotros mismos que en ninguna otra cosa. No es de admirarse entonces que avancemos tan poco en comprendernos a nosotros mismos. Por eso, la sierva del Señor nos dice en otro lugar, gran conocimiento es conocerse a sí mismo. Gran conocimiento. Y la persona que no le ora al Señor para conocerse a sí mismo, le va a prestar atención a Satanás, en que Satanás le diga quién es él. Porque o escuchamos al Señor que nos diga quién soy yo lo escucho, o al Señor o a Satanás. Y entonces Satanás viene y me dice, muy interesante, el Espíritu Santo me dice que soy pecador, pero me lo dice de tal manera que me mueve al arrepentimiento. En otras palabras, y me gusta usar esta figura, tanto el Espíritu Santo como Satanás usan un instrumento para cortar. El Espíritu Santo usa bisturí de cirujano. Y estamos hablando de cirujanos honestos y humanos, ¿verdad? El Espíritu Santo usa el bisturí de cirujano. El diablo también corta, pero el diablo corta con cuchillo de carnicero. Ambos cortan, pero el cirujano corta para sanar. El carnicero corta para matar. Entonces, o escuchamos al Espíritu Santo que nos quiere sanar, o escucharemos al carnicero que nos dice, usted no sirve para nada, usted no sabe hacer nada, usted es el más sufrido, mire cómo lo tratan, fíjese que no lo estiman como deben estimarlo. Imagínese usted cuántas cosas nos dice. Así es que estudie el modelo, contemple a Jesús, sea como es, examine diariamente el fundamento de su esperanza y seamos minuciosos. Y acabamos de leer que somos minuciosos en otras cosas, pero en este asunto sí no somos minuciosos. Y vamos a terminar yendo a un pasaje bíblico, por lo menos refiriendo cómo mantener la experiencia cristiana. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo hay que caminar? ¿De qué manera? ¿Cómo fue que lo recibimos? Lo recibimos estudiando la palabra, lo recibimos orando, lo recibimos diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, de la misma manera, diariamente hay que continuar
en esa dirección. Y leo las palabras de la inspiración bajo este versículo, donde nos dice, en la maravillosa gracia, la página 291, ninguno de ellos, hablando de personas, ninguno de ellos es un cristiano viviente, a menos que tenga una experiencia diaria en las cosas de Dios y una práctica diaria de la abnegación y de llevar alegremente la cruz y seguir a Cristo. Uy, esa palabrita de la abnegación. El hermano White dijo que era el sermón más difícil de predicar, la abnegación. Y no sé cuántos han leído una expresión donde ella dice, al que lo asuste la abnegación, porque dice que a muchos los asusta la abnegación. Y resulta que es un asunto diario. Y tenemos difícilmente pasa un día en que no tengamos oportunidad de abnegación. Difícilmente. En la casa. Abnegación. Tiene usted bastante hambre. Hay un plato más grande que los otros. Los otros no han llegado a comer. Usted puede llegar y escoger el plato. ¿Cuál escoge? Lo reciben en una casa. Va a ir con un compañero a una fiesta. En la casa piden una cama y uno va a dormir en la cama arriba y el otro en un colchón abajo. Usted llega primero y por supuesto escoge. Difícilmente ahí en la familia, ¿sí? Está cansado, la otra también está cansada, las dos están cansadas, pero usted tiene la opción de decidir quién se levanta a hacer el desayuno. Escoge. Difícilmente, repito, pasa un día sin que tengamos alguna cosita, ¿verdad? Y resulta que, vuelvo a leer, no se puede ser cristiano viviente a menos que se tenga una experiencia diaria en las cosas de Dios y una práctica diaria de la abnegación y de llevar alegremente la cruz y seguir a Cristo. Todo cristiano viviente avanzará diariamente en la vida divina. Al avanzar hacia la perfección, experimenta una conversión cada día. Y esa conversión no se logra o no es completa hasta que logra la perfección del carácter cristiano, una preparación plena para el toque final de la voluntad. Es la manera como podemos seguir siendo cristianos, de la manera como recibisteis al Señor Jesucristo, que andad en Él. Nosotros, hermanos, cuando tenemos una disyuntiva entre el deber y la inclinación, ¿qué escogemos? ¿Qué escogemos? Bueno, al escoger el deber por encima de la inclinación y entendiendo el deber como la voluntad de Dios que nos revela, pues estaremos entonces en el camino correcto, ¿verdad? Y son decisiones que tenemos que tomar diariamente. Ahora, no olvidemos que el apóstol Pablo dijo en Romanos: ¿no sabéis que aquel que sois es siervo de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o siervos de la justicia, si obedecemos al Señor. Y todo
todo eso arranca con la voluntad, la decisión, porque la voluntad, ustedes saben, es sencillamente la facultad de decidir. Y hay que decidir para empezar el camino y hay que decidir a cada paso del camino. Y quisiera dejar en mente promesas del Señor. En Ezequiel, pasaje que citamos, en Ezequiel 36, versículo 25 al 27, tenemos esta hermosa promesa. Rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Agreguemos a eso la promesa, o las promesas que dice el apóstol Pedro en la segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1. Miramos los versículos 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Participante, nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para ser participantes de la naturaleza divina. Y lo dijo también en otra carta del apóstol Pablo: Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Judas añadió: y Él es poderoso para guardaros. Que el Señor nos ayude para que no solamente sea la conversión que tuvimos al comienzo, sino la conversión diaria en el camino cristiano, de la manera como recibisteis al Señor Jesucristo, andad. Y vamos a concluir expresando nosotros también una confianza y una esperanza, un mensaje de nuestro corazón para poder vivir esto. Cantemos el himno 247, del himnario anterior. Cristo me ayuda, por Él a vivir.